haciendo referencia a los registros extendidos. Aquí volvemos a indicar que un programa compilado en 16 bits puede ejecutarse en un micro de 32, pero toda operación que involucre datos de 32 bits se realizará en 2 pasos desaprovechando la capacidad del micro de 32 que lo haría solo en 8.6.1 registros de uso general IA16 e IA32. Presentaremos primero los registros de cálculo de una IA16 y luego el conjunto completo para una IA32. Todos los registros, independientemente del detalle de función indicado antes, se pueden utilizar en operaciones de cálculo aritmético o lógico. Es factible emplearlos con instrucciones que los afecten en su totalidad, a X, o que afecten la parte alta, A, o la baja, al. En particular, los registros de cálculo en arquitecturas de 32 bits se utilizan de forma análoga a los presentados, excepto que tienen el doble de capacidad de almacenamiento. Estos registros son capaces de soportar datos de 8, 16 y 32 bits. Los 4 registros de cálculo en una IA32 son EAX, acumulador, EBX, base, ECX, contador, y EDX, datos. Registros punteros. Son registros utilizados para desplazarse dentro de un bloque o zona de memoria. Si el bloque es de código, IP o BIP, si es un bloque de pila, SP o ESP y BP o EBP, y si es un bloque de dato que tiene definida una estructura de dato que se puede recorrer con un índice. COESI, DOEDI. En este registro se alojan, por nombrar algunas, todas las banderas aritméticas, banderas de modo de trabajo del microprocesador, banderas asociadas a interrupciones, etc. Registros de segmentos. Bueno, entonces los registros de pila son los famosos los apuntadores, ¿se acuerdan? Como lo hemos visto. Ellos tienen diferentes, digamos, clasificación. Entonces, dependiendo de lo que ocurre dentro del microprocesador, se van clasificando en estos parámetros que aparecen acá. El que más vamos a utilizar es este, o sea, el puntero, o sea, el que me dice en qué momento, cuando yo voy dentro del segmento de registros, el que me va a ejecutar en determinado momento. Entonces, el puntero me está llegando aquí, luego aquí, 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 aquí. Y por un momento, en otro momento, es también el encargado, o sea, en esa parte de caché de memoria, es donde llegan los registros que están en cola para poder que se ejecute y se envíe directamente al microprocesador y lo trabaje en la ALU. Ahí esta información es gestionada a través de la unidad de control. ¿Hasta aquí es claro para todos? ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe. Sí, sí. Muy bien, entonces eso es lo que está exponiendo. Realmente el que vamos a trabajar en los ejercicios es este de aquí, el IP. Estos van saliendo de acuerdo a unas banderas que van ocurriendo cuando hay acontecimientos o se cumplen en escenarios ciertas situaciones. Entonces ahí van apareciendo ciertos elementos que vamos a trabajar con estas demás, pero la que más vamos a trabajar está aquí con el IP. Entonces vamos a continuar con el escucha. Vamos a mirar lo que es un segmento. Definida una estructura de dato que se puede recorrer con un índice. COESI, DOEDI. En este registro se alojan, por nombrar algunas, todas las banderas aritméticas, banderas de modo de trabajo del microprocesador, banderas asociadas a interrupciones, etc. Registros de segmentos. Son registros concebidos para brindar soporte para aquellos sistemas operativos que administran la memoria como una agrupación de segmentos, esto es, que utilizan un modelo segmentado. Un segmento es un bloque lógico de tamaño ajustado al objeto que contiene. Se denomina objeto al código de un programa, los datos que utiliza y una estructura de dato, denominada pila.
Es común que todo programa ejecutable almacenado en memoria bajo un modelo segmentado esté constituido por un segmento de código de 1 a 4 segmentos. ¿Alguien me puede indicar un ejemplo de los segmentos que nombran ahí? ¿No? ¿Ninguno? Lo más seguro es que sí lo han trabajado, lo han visto, pero lo hacen de una manera intuitiva. Entonces, vamos a explicar eso. A ver, antes de movilizarme a otro lado. A ver, los segmentos son, miren como lo estoy indicando, esa es una sección de memoria que lo manejan normalmente los sistemas operativos, que esos sistemas operativos lo utilizan para ciertas operaciones en específico. Entonces, esos segmentos de memoria, ¿cuáles son? Entonces, cuando uno lo mira, por ejemplo, desde el Linux es fácil. Hay un elemento que se llama la swap, hay un elemento que se llama swap, hay otro que se llama el raíz. No sé, la persona que me decía que manejaba el sistema operativo, no sé si le ha pillado los segmentos en cuanto a las particiones que realizan dentro del sistema operativo. Pues el área de intercambio, está la raíz, está el home, pues las particiones de eso. Entonces, esos segmentos es lo que está refiriendo en este momento. ¿Me entienden? Y lo otro, el otro segmento está en el sistema operativo, normalmente lo que es particionar. Si viene de fábrica, él crea un segmento de donde está el software de instalación del sistema operativo de fábrica, y también está el segmento común donde se llega a la instalación del sistema operativo con aplicaciones. Otros lo que hacen es colocar un segmento para colocar la parte de datos del usuario. Y hay otros segmentos que no son propios de la máquina, que hacen un poco de este ejercicio, que son los que están compartidos en la red y de alguna manera están en servidores. O sea, esos son los segmentos que aquí se refieren y hay que tenerlo en cuenta porque eso, de alguna manera, el procesador debe trabajar de acuerdo a lo que dice el sistema operativo, un segmento de una manera distinta. O sea, que no va a trabajar lo mismo un segmento de partición, ni va a trabajar un segmento relacionado con las SAP de Linux, ni en la raíz. O sea, eso quién lo define. El sistema operativo define los segmentos y el procesador tiene que acomodarse de acuerdo a las políticas que establece el sistema operativo. ¿Hasta ahí es clave para todos? Sí, señor. Sí. Listo, entonces denme una espera, yo me conecto, voy a conectar el computador a una parte del Tigo que me va a desconectar, pero yo me voy a conectar antes que me salga. ¿Qué pasó, profe?
Es que me moví por lo que mi computadora se me iba a descargar. Microprocesadores y microcontroladores. Entonces, En este capítulo se estudia. yo quisiera, entonces, cuando me volví, la energía, no sé, algo pasó en el sistema operativo que cuando puse la energía se quedó pensando y me lentilló el reproductor de video. Entonces, bueno, vamos a volverlo acá donde estaba. Listo, entonces, esto es lo que estamos viendo, los dos segmentos. Entonces, vamos a continuar. Son registros concebidos para brindar soporte para aquellos sistemas operativos que administran la memoria como una agrupación de segmentos, esto es, que utilizan un modelo segmentado. Un segmento es un bloque lógico de tamaño ajustado al objeto que contiene. Se denomina objeto al código de un programa, los datos que utiliza y una estructura de dato, denominada pila. Es común que todo programa ejecutable almacenado en memoria bajo un modelo segmentado esté constituido por un segmento de código, de 1 a 4 segmentos de datos y un segmento de pila. Los registros de segmento almacenan la referencia binaria a la base de un segmento en memoria, esto es, donde empieza la zona de memoria para ese objeto, tendremos 6 de ellos. Al ser el segmento un bloque lógico en memoria, además de la base requiere un desplazamiento que permita recorrerlo. En la CIA 16 los registros de segmento hacían referencia al comienzo de un área de memoria de hasta 64 KB y el puntero de instrucciones IP recorría el segmento de código, al tener 16 bits, y podía alcanzar un desplazamiento máximo de 65.535 direcciones. Cada una de ellas identifica un byte. Durante la fase de búsqueda de instrucción se utilizaba el registro CS como base y el registro IP, generando una dirección segmentada con los valores del par CS-IP, para así obtener la dirección física dentro del segmento de código. Las instrucciones de referencia a dato alojado en un segmento de dato utilizan los registros DS y ES y el campo data de la instrucción en ejecución, DS, data y ES, data. Las instrucciones de referencia a dato alojado en un segmento de pila utilizan el par SS, SP. Luego, en las arquitecturas IA32 se utilizan registros de EIP y ESP de 32 bits para instrucciones y pila, respectivamente, mientras que para dato los registros de segmento son 4, DS, ES, FS, GS, utilizando el campo EDATA como desplazamiento. Bueno, ¿qué hay que entender ahí? A simple vista parece como algo raro, ¿no? O sea, no hay unos parámetros DS, SS. O sea, eso depende realmente, lo que nos está mostrando ahí es información de qué cosa, de la arquitectura del computador de Intel, que nos está diciendo ahí que era de 16 bits. O sea, ustedes tienen que entender que esa nomenclatura que corresponde a una arquitectura de un computador basado en un procesador Intel de 16 bits. Entonces, estos parámetros realmente pueden intercambiarse con otros parámetros, o sea, estos elementos pueden intercambiarse, por ejemplo, con otra arquitectura de otro microprocesador. O sea, que esto depende de la arquitectura donde usted se mire. O sea, hay que tener en cuenta que esto no es una palabra de ley, es decir, que es que ustedes tienen que mencionarse el DS, el ES, el FS, el GS. No, ahí no está diciendo registros de segmentos que tiene dicho arquitectura, porque no estamos hablando del sistema operativo, sino que estamos hablando de la arquitectura como tal del computador y la forma de organización de los elementos de registros internos de los segmentos que tiene esa arquitectura. Eso es lo que deben entender. Pero que tienen que tener en cuenta que estos registros cambian. O sea, si usted está mirando Intel y sea AMD, él puede cambiar otra nomenclatura para referirse a elementos que son similares en ambas arquitecturas. Usted lo que debe entender es que son un segmento de bloque de datos, que los segmentos de bloque de datos, el sistema operativo el procesador debe trabajarlos de acuerdo a las solicitudes que me envía el sistema operativo, que necesariamente lo que estoy diciendo, independientemente del sistema operativo, debe haber un segmento dedicado a manejar la pila, o sea, es decir, donde van a llegar los registros
los direccionamientos donde se van a ejecutar las operaciones para mandárselas al microprocesador. Eso es lo que ustedes deben entender. Como nos está explicando el ejemplo, pues es bueno que lo escuchemos porque pues, nos está diciendo algo de la vida real de que cómo funciona. Entonces, por eso nos está hablando de diferentes registros que aparecen ahí. ¿Hasta ahí es claro para todos? ¿Inquietudes? Todo claro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esto permite a cada programa asociarse a un segmento de código, uno de pila y 4 para contener sus datos. Como máximo, relación entre los registros y el modo de direccionamiento a datos. En el capítulo Instrucciones se enunciará lo que se describe a continuación. Allí, desde la concepción de la obtención de datos durante la ejecución de instrucciones, aquí, desde la funcionalidad de los registros que actúan de soporte para que esto sea posible. La menor cantidad de modos de direccionamiento indicada en los manuales del microprocesador Intel de 16 bits. Es de 25, descritos en una tabla del capítulo Memorias. Estos surgen de su combinación de acuerdo con la fórmula siguiente. La base de un segmento, que no es de código, porque los modos solo afectan los datos, se encuentra en los registros de segmento DS, SOSS y se multiplica por 16 antes de sumarse al resto de los argumentos enunciados en la fórmula. Entonces, esta fórmula es interesante, ¿por qué? Porque es que hay un direccionamiento del segmento, que es el que está acá. Ahí siempre se refiere a un direccionamiento. Usted debe colocar la dirección. Dice que hay una dirección de base, que es la que está aquí, una dirección de índice, que es la que está aquí, y un desplazamiento, que es la que está acá. Esto solamente tiene sentido, para que ustedes me entiendan, esto tiene sentido, digamos, como una manera maximizada de una operación de esta operación se llama la operación move. O sea, esto es aquí está la instrucción que de alguna manera está en la ROM, que se trae aquí, que se establece la instrucción que va a manejar el registro AX y que aquí están los diferentes desplazamientos. Que esto, como usted si quiere, solamente coloca una de todas estas. Estas, digamos, son como, no sé si usted ha mirado algunos comandos en Linux, que viene el comando y usted coloca un parámetro, pero si usted quiere colocar más parámetros, usted coloca los demás parámetros que siguen para que le den más detalles o le hagan una operación más específica. Entonces, esto es muy similar a lo que ocurre ahí. Aquí estos son opcionales, pero el que se toma es este acá, el direccionamiento base. O sea, usted debe tener un direccionamiento de la parte del segmento, que está acá, y debe tener como base. O sea, este comando funciona si tiene estos dos. Si usted quiere otros elementos de más, lo puede incluir, pero no es necesario. ¿Hasta aquí es claro para todos? Esta operación la vamos a ver ahorita en Assembly. ¿Para qué sirve ese modo? Pero lo importante es que entendamos qué es lo que hizo ahí. O sea, a qué hace referencia, pero sí es muy bueno entender que debe haber siempre un elemento de segmento o una dirección y debe haber una dirección base que es como el que se va a operar. O sea, usted para poder ejecutar operaciones de registros tiene que tener por lo menos dos. Y eso es lo que le está diciendo. La dirección base es esta, más la dirección del segmento. Bueno, hasta ahí es claro. Vamos a ver qué nos dice. La base se modifica, sí. O sea, Daniel, lo que usted debe entender es que eso es como programar. O sea, eso son variables. Me imagino eso con variables, pero no cualquier variable. O sea, usted tiene que entender que está manejando son registros de microprocesador. Entonces, usted tiene que pensar es dentro de los registros que se manejan internamente dentro del procesador. No debe pensar como si fuera variables operativas que se manejan normalmente en un lenguaje de programación porque no funciona así. Aquí estamos operando son binarios. Entonces, si ustedes vieran hace más o menos hace 4 o 5 clases atrás, vimos un ejercicio de cómo convertir de binario a decimal y a hexadecimal. Y luego miramos las operaciones de AND y luego miramos también
la álgebra booleana. O sea, ¿eso para qué tiene sentido? Para poder entender el microprocesador, lo que estás viendo en este momento. Entonces, si no le damos esas bases, usted no entendía qué era un hexadecimal y cómo era el binario y cómo eran los cálculos matemáticos que se hacen, pues cuando lleguemos aquí y comencemos a ver ya las operaciones que tienen que el microprocesador, porque eso hay que hacerlo ahí directamente en el Admer Studio, pues ya ustedes se pierden, porque es que si no tienen las bases, no, pues llegan aquí pero perdidos. Entonces, esa es la intención de hacer el análisis. Entonces, la base es como decir dos operaciones que requiere esa instrucción que llama move, que corresponde aquí a la arquitectura, si no estoy viendo, está trabajando con la arquitectura de ABR, que es la de la familia Admer. Entonces, ese es como el ejercicio que hay que entender hasta el momento. El desplazamiento es una variable, pero es opcional, no es algo que usted lo... O sea, esa instrucción tiene diferentes opciones. O sea, mínimo requiere dos registros de referencia. Pero si usted quiere buscar el desplazamiento, lo puede hacer en esa instrucción. Hay otras instrucciones que no lo piden, que solamente piden, coloque dos registros nada más, no ponga nada más. Pero esa instrucción permite hacer eso. Listo, entonces vamos a continuar acá. El valor de una base para direccionamiento base dentro del segmento se almacena en cualquiera de los registros base BX o BP. El valor del índice que recorre una estructura de datos se encuentra en el uno de los registros índices IOD y el desplazamiento puede ser una constante de 8, de 16 bits o de 0 bit en el caso de que no exista ese argumento en el esquema de direccionamiento. Base y el índice son valores que se pueden modificar durante el procesamiento, ya que se encuentran como registros de propósito general para el programador de aplicaciones. Pero el desplazamiento es una constante que se define en el momento del ensamblado del programa y no puede cambiarse durante su ejecución. Un ejemplo con una instrucción de Transference Pure Siras. Ciclo de instrucciones. En el capítulo Diseño de una computadora digital, se describió un ciclo de instrucción para las N instrucciones de un programa a un nivel de abstracción como el que se muestra en el esquema siguiente. En los microprocesadores del caso ejemplo 1 mencionado, el ciclo también dura dos fases. Más complejas por las características del microprocesador, pero que pueden representarse con el MISO-SUAMA. La primera fase consiste en la captura de la instrucción desde memoria principal y está a cargo de la mencionada BIU, que entrega la instrucción a la unidad de ejecución. Entonces, por ejemplo, mira, analicemos esta parte. Dice, ¿cómo es? Dice ciclo de instrucciones. Entonces, vienen las actividades previas a la ejecución. Por ejemplo, asignar del procesador el proceso. Entonces, básicamente, primero, esta parte de acá es la búsqueda. Entonces, aquí viene fase de búsqueda de la próxima instrucción. Entonces, la parte de búsqueda, aquí es el apuntador que está incrementándose para hacer la siguiente. Luego viene ya, depende del flag que le llegue directamente a la unidad de control. Si me llega pidiendo una ejecución, pues entonces me puede ir aquí o acá. Entonces son los modos de ejecución que aparece acá. ¿Por qué? Porque eso depende del flag que vamos a ver al principio ya en la parte de la fase de diseño, que puede interactuar entre estos dos, dependiendo si el flag es 1 o es 0. Y acá, fin de la instrucción, y este fin de instrucción está establecido es por el ciclo del procesador. Entonces, esta no es que se acabe el procesador de funcionar, no, él sigue por el ciclo y vuelve acá. Y eso es así, repetitivo y entra en esta modo de ejecución. Entonces, es un resumen. Esta es una estructura como más para el ser humano, pero si no entendemos muy bien la parte de abajo, va a quedar como una interpretación errónea. Esta de aquí, que está en el 3229, es la misma que aparece acá. O sea, esa estructura es la misma que está aquí. Cuando abrimos el otro video, hace alusión a la misma estructura.
O sea, a esta de aquí. ¿Están viendo el video? ¿Pero están viendo este video? No, señor. ¿No lo están viendo? Entonces, esperemos, vamos a mostrar en pantalla. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ya está cargando. Sí, ya. Sí, profe. Entonces, la estructura que vimos ahorita es la misma que está acá. Exactamente lo mismo, sino que está escrito bonito y aquí está gráficamente como manera de procesador. Con pila, con buscador, aquí están las flags, aquí está el ciclo, aquí se define qué va a ejecutarse, o sea, aquí está todo. Sino que eso que se ve muy bonito escrito, de manera resumida en palabras, se ve aquí en esta estructura que estamos presentando aquí. Eso lo quería presentar para pues, que podamos entender qué es lo que viene. Entonces vamos a detenerla acá. Lo que yo quería, vamos a abrir ahorita el otro. Abrir recientes. No, ahora vamos a entrar el otro. Microprocesador. A esta estructura de aquí, ¿la están viendo? La estructura. Se ve como, Sí, sí. Sí, profe. se ve como pixelado. Que ya lo tiene. Sí, se ve medio pixelada. Estamos de acuerdo. No es mi mejor toma que he hecho del libro, pero eso es lo máximo que le puedo sacar a esa gráfica. Lo intenté de todas las maneras. Pero es muy parecida a esa estructura. Y la que vimos es la misma que está acá. Listo, entonces vamos a continuar el video. Estamos escuchando el audio, ¿cierto? ¿El video lo están viendo? Sí, sí. Ok, entonces vamos a continuar. Permiso SUAMA. La primera fase consiste en la captura de la instrucción desde memoria principal y está a cargo de la mencionada BIU, que entrega la instrucción a la unidad de ejecución, EU. Sin embargo, la ejecución del programa descrito a continuación en código de máquina y assembler de 16 bits nos permitirá. Introducimos en un nuevo concepto que mejora la habilidad del microprocesador para optimizar este ciclo de ejecución de instrucción, el ya mencionado pipeline o segmentación de instrucciones. Este programa se halla almacenado en un segmento de código, cuya base es 1531. La primera. Instrucciones de transferencia y está ubicada a partir del desplazamiento 0-100 respecto. Entonces, mire la primera parte. Mire, eso es interesante. Coloquen atención porque ahorita cuando miremos en la aplicación, tenemos que referirnos a esto. La primera parte es la parte de ubicación. Está en el 1531 el registro que le parece acá. Entonces, este es el direccionamiento. El direccionamiento está acá. Entonces, coloquen atención a lo que está pasando ahí. Vamos a resolver este pedacito. Esta parte, coloquen atención. Aquí. La captura de la instrucción desde memoria principal y está a cargo de la mencionada BIU, que entrega la instrucción a la unidad de ejecución, EU. Sin embargo, la ejecución del programa descrito a continuación en código de máquina y assembler de 16 bits nos permitirá. Introducimos en un nuevo concepto que mejora la habilidad del microprocesador para optimizar este ciclo de ejecución de instrucción, el ya mencionado pipeline o segmentación de instrucciones. Este programa se halla almacenado en un segmento de código, cuya base es 1531. Entonces, esta es la base, 1531. Es la que aparece acá. ¿Listo? ¿Qué más sigue? La primera. Instrucciones de transferencia y está ubicada a partir del desplazamiento 0-100 respecto.
Entonces, el primer elemento está en el desplazamiento número 0100 del desplazamiento 1531. Entonces, esta es la primera instrucción. ¿Y qué es lo que va a hacer? Mod BX 0200. Eso es lo que va a hacer. Entonces, va a mandar el valor de BX al registro 0200. Eso es lo que está diciendo ahí. De 15.310, recuérdese que el cálculo de dirección física en modo 16 bits multiplica por 16 en decimal o 10 en hexadecimal. En consecuencia, 1531.10 igual a 15.310. La instrucción ocupa 4 bytes, 0100, 0101, 0102, 0103, los dos primeros corresponden al código de operación 8B1 y los dos últimos al campo data almacenado según la convención. Entonces, esta es lo que ocupa y por eso es que aquí no es de la 0100, la que seguiría sería 101. No, ¿por qué? Porque esta instrucción que aparece acá ocupa 3 bytes, que es lo que aparece acá. Entonces, vamos a ver, aquí hay 1, 2, 3 y 4. O sea, que realmente son 4 bytes. Entonces, está de la 0, la 1, la 2 y la 3. Ahí están. Si tomamos de la 0. Entonces, ahí están. La 0, la 1, la 2 y la 3. Ahí están los 4 bytes, que es lo que aparecen acá. Es porque ocupa, entonces, el que sigue, ¿cuál es? El 4. La siguiente instrucción, que es este add que aparece acá. ¿Cuántos bytes ocupa? Ocupa 1 y 2. Ocupa una pareja de 16 bits de 1. O sea, hay una palabra de 8 bits, perdón, de 16 bits, pero aquí está de 32. O sea, es decir, aquí hay 16 bits, aquí hay 16 bits, aquí hay 16 bits, pero toma en palabras en parejas. Entonces, aquí hay una palabra, aquí hay 2 palabras. Bueno, entonces eso es lo que está diciendo ahí. Entonces está en parejas dobles, pero los bits que está ejecutando realmente son 32 que toma en parejas. Entonces, por eso aquí, como esta instrucción equivale a esto en bytes, entonces son 2, entonces aquí está la 4 y la 5, entonces prometida la 6 la siguiente, que es la que aparece acá. ¿Esta cuántas trae? 1 y 2, tiene 2 palabras, la E0 y la D1, que aquí está dividido en dos registros de 16 bits, y entonces la que seguiría viene siendo 106, 107, que es la que aparece acá, y por eso mentira a 108. Y eso depende de la cantidad de registros y el tipo de operación. Entonces, de acuerdo a esto, la operación mod y la operación add con esta sumatoria me incrementa, es la que más tiene registros por esta instrucción que aparece acá además. Entonces, esto que a ustedes les parezca raro, porque parecen números raros que están hexadecimal, es sencillamente lo que está indicando en memoria que estos elementos se ubican y se presentan acá. ¿Hasta aquí es claro para todos? Sí, sí es claro, pero yo quiero preguntar si move es la acción de mover, add es la acción de añadir, SHL ¿cuál es? Es que, o sea, yo tengo entendido que el add no es de añadir, sino que es de sumatoria. Move no es mover, sino que es de copiar. Ya, El SHL no lo tengo pendiente, no lo tengo en este momento como presente, pero es que el add es de sumatoria. ya. Entonces vamos a continuar, pero yo la próxima sesión me tendría que saber qué es SHL, aunque ese aparece en el manual. Si ustedes miran ahí en el manual que yo les mandé, pues no sé si han copiado los hipervínculos. ¿Ustedes copiaron los hipervínculos o los pego acá otra vez? No, al final de la sesión los vuelvo a pegar para que podamos tenerla ahí en cuenta. Sí, yo los copié. Entonces, en uno de los manuales aparece lo que hace la SHL. De modo que hay un manual que está en inglés, pero es el más básico. O sea, ese
puede ser tan inglés, pero es el mejor, porque es que, o sea, eso no es fácil de entender. O sea, yo no les voy a decir, ese beginner está en inglés. Yo les dijera que este curso es fácil, no, este curso no es fácil. O sea, de pronto yo le traigo una ayuda didáctica, no sé cómo eran los otros profes que habían enseñado eso antes, pero esto no es fácil. Esto realmente, pensar en binario y pensar como un microprocesador es complejo. Entonces, que hay que entender los registros, que hay que entender qué es un segmento, cómo funciona la pila, que hay que entender qué son las palabras, que hay que entender exactamente cómo es que funciona el timer y los ciclos que tienen que entrar dentro del microprocesador. O sea, es una cosa que realmente requiere un nivel de abstracción muy, muy grande. Entonces, hay que analizarlo con detenimiento lo que dice ahí el libro. Al final de la sesión, lo vamos a pegar, aunque ya los compañeros están pegando los hipervínculos, para que lo tengamos en cuenta. El primero ahí aparece, pero lo abro y continuamos el video mientras lo aparece ahí. Ya les digo que el SSH, la SHL. Continuemos acá. Little Endian 0002, o almacenamiento invertido que es equivalente a 0200. En una instrucción que requiere la lectura de un dato de memoria alojado en el desplazamiento 0200 y su carga posterior en el registro general BX, el modo de direccionamiento sería directo. La segunda instrucción es aritmética, comienza en el byte 0104 y ocupa 2 bytes, el 0104 y el 0105, que corresponden al código de operación 0307. Su ejecución suma al registro general. A X el valor de BX, los corchetes de la instrucción indican contenido de, y no accede a memoria. Para buscar dato, el modo de direccionamiento sería directo de registro. La tercera... No, ¿qué te digo? Ese no está dentro del manual. O sea, que eso es propio de la arquitectura de Intel. O sea, que debería buscar la otra arquitectura. La que yo les mandé es la misma arquitectura de Arduino, de los microprocesadores de Arduino. O sea, que no toca buscarlo en otro referencia. O sea, que no es posible. Mira que hace SHL en ese microprocesador Intel. O sea, tocaría buscarlo. La instrucción es de desplazamiento. Comienza en el byte 0106 y ocupa 2 bytes. El 0106 y el 0107, correspondientes al código de operación de 1E0, que permite el desplazamiento de 1 bit a la izquierda, shift left, del registro AX, y, por lo tanto, no accede a la búsqueda de un dato en memoria principal. El modo de direccionamiento se... Entonces, solo lo que dice ahí es desplazamiento hacia la izquierda. Shift left es lo que está indicando que indica el SHL. Entonces, lo que hace, bueno, los registros, aquí no vamos a verlo. En Hazme el Estudio, cuando veamos, vamos a entender lo de los desplazamientos, pero aquí no lo alcanzamos a ver. Porque es que eso es mirarle una tabla donde están los registros, y aquí no aparece esa tabla. Tendríamos que... A ver qué puedo hacer para poder entender eso. Vamos a hacer un ejercicio. Si no, que va a poner el ruido, entonces voy a tapar esta y coloco para que pueda publicar el admin. Un momentico, entonces ya me conecto por la otra. Voy a dejar de publicar esta para que puedan entender un poquito más esta parte de aquí.